Un cordial saludo a todos. Me llamo Johan Pais, estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica en Automatización y Control en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Y en esta presentación se va a tratar sobre la base de datos en SQL Server y configuración ODBC del sistema DNS. Bueno, damos inicio con el temario para ver qué puntos se irán a tratar en la presentación. Entonces, primeramente tenemos lo que son los objetivos que me he propuesto, una breve introducción de lo que es SQL, las características del SQL, lo que es el ODBC y el ejemplo de aplicación, finalizando con unas conclusiones. Entonces, como objetivos me he planteado los siguientes: comprender la funcionalidad del uso de la base de datos con el servidor SQL, realizar un ejemplo explicativo de la configuración del ODBC con sistema DNS, e identificar los pasos necesarios para la correcta generación de la base de datos y su uso en InTouch. Damos inicio con el tutorial, empezando con la introducción. Entonces, SQL, también conocido como Structured Query Language, es un lenguaje de programación diseñado para almacenar, manipular y recuperar datos almacenados en la base de datos relacionales. La primera encarnación de SQL apareció en 1974, cuando un grupo de IBM desarrolló el primer prototipo de una base de datos relacional, Relational Software, que luego se convirtió en Oracle. Lanzó la primera base de datos relacional comercial. Entonces existen algunos estándares para SQL. Sin embargo, el SQL se puede utilizar en cada uno de los principales RDBMS actuales, que vienen en distintas formas. Esto se debe a dos razones. El estándar SQL es bastante complejo y no es práctico implementar el estándar completo. Y dos, cada proveedor de base de datos necesita una forma de diferenciar sus productos claros, entre otros. SQL enumera los comandos de la siguiente forma, normalmente utilizados, y se divide de la siguiente forma. Lo que es comandos SQL, donde las instrucciones SQL básicas para almacenamiento, recuperación y manipulación de datos en una base de datos relacional. La manipulación de tablas, como se utilizan las instrucciones SQL para administrar las tablas dentro de una base de datos. El SQL avanzado, que son comandos SQL ya más avanzados. Y la sintaxis SQL, que es una página única que enumera la sintaxis para todos los comandos SQL en esta guía de referencia. También puede darse como su concepto lenguaje estándar de comunicación con base de datos, tratándose de esa manera de un lenguaje normalizado que permite que trabaje con todo tipo de lenguaje, ya sea CP o PHP, en combinación con todo tipo de bases de datos, como MS Access, SQL Server, MySQL, entre otras. Entre sus características se puede mencionar las siguientes. El SQL permite el acceso a las bases de datos. Este aprovecha el poder y la flexibilidad de los sistemas relacionales, facilitando las operaciones sobre ellos. Se considera un lenguaje declarativo de alto nivel. Acepta negación y concesión de permisos, restricciones de integridad, controles a la transición, entre otros. Se puede utilizar interactivamente para lograr esto. Sus sentencias se escriben y se llevan en líneas de comandos. Y otra de sus versiones es el FSQL, que es el Structured Query Language, pero basado en lógica difusa, para ser implementado en bases de datos difusas. Entendido un poco lo que es el SQL, partimos de lo que es el ODBC. Entonces, ODBC, también conocido por sus siglas Open Database Connectivity, es un estándar de acceso a las bases de datos desarrollados por SQL Access Group, o sea, SAG, en 1992. El objetivo del ODBC es hacer posible el acceder a cualquier dato desde cualquier aplicación, sin importar qué sistema de gestión de bases de datos DBMS almacene los datos. Los creadores de las distintas bases de datos son los responsables de crear un driver ODBC para que su base de datos se pueda conectar desde un sistema Microsoft. También el software funciona de dos modos: con un software manejador en el cliente o una filosofía cliente-servidor. En el primer modo, el driver interpreta las conexiones
llamadas SQL y las traduce desde el API ODBC hacia el DBMS. En el segundo modo, para conectarse a la base de datos se crea un DSN dentro del OBDC que define los parámetros, ruta y características de la conexión según los datos que solicite el creador o fabricante. Y esta simplemente se conecta a un motor creando un DSN, el cual usamos para hacer la conexión desde la aplicación en donde estamos programando hacia la base de datos. Entendiendo un poco brevemente lo que significa lo que es el SQL, los servidores SQL, y lo que es el ODBC, partimos de lo que es el ejemplo de aplicación. Entonces, para poder realizar el ejemplo de aplicación es necesario tener instalado el MySQL en nuestro ordenador. En sí, yo estoy utilizando una máquina virtual con Windows XP Service Pack 3 y ya lo tengo instalado. Pero caso necesiten, simplemente se accesa al sitio web de Microsoft y se descarga MySQL, que es completamente gratuito. Entonces, una vez descargado, en mi caso he descargado la versión 2005, que es la compatible para mi sistema operativo. Y nos vamos a donde es el SQL Server Management Studio. En la primera ventana lo que nos aparece es la conexión que se tiene con el servidor. Es decir, que si su ordenador contiene varios usuarios que pueden ingresar al ordenador, va a poder elegir entre cuál. En este caso, mi usuario, Johan, entraré como mi único usuario, que soy el administrador. Por lo tanto, simplemente dejo predeterminado todos los valores. Base de datos, mi nombre y Windows Authentication, que es la forma de autenticar. Existen dos métodos, por el SQL o por la autenticación de Windows mismo, que viene a ser al momento de iniciar sesión en el Windows, uno pregunta una contraseña y es la misma que va a utilizar en ese entonces. Conectamos. Una vez conectado en este gestor que tenemos acá, que es un administrador de las bases de datos, nos permitirá observar todas las bases de datos que tengamos ya creadas en nuestro sistema. Entonces acá podemos ver lo que son las bases de datos, las seguridades que tengamos, objetos, entre otras aplicaciones que tiene este SQL. Ahora nos centraremos solo en las bases de datos. Como podemos ver, existen algunas bases de datos ya predeterminadas que ya han sido creadas anteriormente, que no en sí no lo vamos a usar ahorita. Y la base de datos que siempre tiene el sistema, que es el sistema de databases, es la que va a venir predeterminada. Y una base de datos de fotografías que sabe venir también. Para generar una base de datos, lo que venimos es dar clic derecho y creamos nueva base de datos. En este punto nos preguntará qué nombre le queremos dar a esta base de datos. Entonces, para este ejemplo voy a poner ejemplo database. En owner viene a ser si es que es con respecto a algún productor, que tiene una licencia de eso o que quiera poner algunos otros parámetros, se lo puede indicar acá, objetos, entre otros puntos que se quieren agregar. Esto, como lo estamos haciendo un tutorial bien básico, simplemente vamos a dejar como predeterminado como default y dejaremos los dos elementos creados en sí, que es un elemento tipo data. Acá podemos ver el tamaño inicial que se nos va a dar a ese espacio, entre otros. Podemos agregar uno nuevo, dependiendo de la necesidad que tengamos. En este caso no voy a agregar. Y damos en OK para que se genere esta base de datos. Una vez generada la base de datos, podemos ver que aquí ya se encuentra el ejemplo database que creamos, o podemos observarlo acá. Le ampliamos y venimos a lo que son las tablas, ya que la base de datos se pueden agregar algunos elementos, tanto como ya les decía, una parte importante de seguridad, ya que si uno quiere mantener con clave su base de datos y permitir solo a ciertos usuarios, vendría la parte de seguridad general, todo lo que es eso, los usuarios, las claves, entre otras. Como nos vamos a centrar a lo que son las tablas, vamos a generar lo que son tablas. Entonces vamos a lo que es nueva tabla, ya que las tablas nos permitirán organizar nuestras variables o nuestro histórico de lo que queramos guardar. Por lo tanto, aquí simplemente vamos a ir agregando lo que necesitemos. Para eso entonces, por ejemplo, imaginémonos un ejemplo. Vamos a imaginarnos un ejemplo en el cual se necesitan almacenar el dato del nivel de un tanque. Entonces, para tener esto, vamos a necesitar, por ejemplo, una medida de nivel. Este va a ser el nombre de nuestra primera variable, por decir. El tipo que le podemos dar va a depender del tipo con el que van a trabajar. Podemos ver que existen algunos tipos de datos que pueden ser guardados.
En este caso suelen ser flotantes, ya que una aplicación, imaginémonos un sensor de nivel, nos va a dar un valor flotante desde una interfaz que tengamos. Este botón de acá nos permitirá si es que aceptamos valores nulos o no, ya que a veces pueden ocurrir errores, simplemente nos botará el valor nulo. En este caso lo desactivamos para que no haya conflictos. Vamos a necesitar lo que es un set point del nivel, claro, para poder poner un set point, y lo vamos a crear igualmente en modo flotante, que va a ser el necesario. Se pueden crear infinidades de variables dependiendo siempre cuánto necesitemos y siempre y cuando no exceda la memoria que tengamos en nuestro ordenador. Entonces tenemos esto como ejemplo. Otro punto interesante es que, por ejemplo, si creáramos alguna variable que sea valor entero, suponiendo que tenemos niveles de acceso en nuestra interfaz, entonces pongamos nivel acceso, nivel acceso, en el cual cuando creamos una interfaz, un HMI, este tiene un número en sí, tanto que cuando creamos los niveles de acceso, por ejemplo, el ingeniero tiene un número 5, el operador un número 1, entonces este valor quisiéramos guardar, entonces los vamos a poner en modo entero. El punto es que para que este sea refrescado o se indique, vamos a cambiar lo que es el identificador de especificación a modo sí. Una vez cambia así, inmediatamente se habilitan estos dos puntos, tanto el de incremento como el de semilla. Bueno, teniendo esto, uno lo puede crear la variable tablas de este método o por el método antiguo que uno realizaba desde, por decir, DOS, que hay ciertos comandos para poder generar las tablas que necesitemos. Bueno, una vez teniendo creado lo que es la tabla, tenemos que guardar, ponemos cualquier nombre que queramos como tutorial, por ejemplo. Eso puede poner el nombre que usted desee. Y listo, una vez teniendo esto minimizamos. Tenemos lo que es panel de control donde dicen herramientas administrativas. Tenemos el origen de datos que es el ODBC. Y como estamos destinados solo a utilizar lo que es el DSN del sistema en nuestro tutorial, entonces aquí vamos a generar lo que es el driver para este ODBC. Ponemos agregar. Buscamos lo que es SQL Server. Podemos ver las otras versiones, la versión que es, la organización que trabaja, la fecha de modificación, damos finalizar. El nombre le ponemos el nombre que queramos que tenga este driver ODBC. En este caso voy a poner ejemplo DB. En descripción ponen lo que ustedes desean para explicar de lo que se va a tratar este driver, de qué tipo de lo que ustedes desean poner aquí como descripción. Voy a poner solo tutorial, en realidad no importa ahora. Y en servidor, es el servidor que vamos a utilizar. En este caso voy a utilizar el mío Johan, que soy el único. En mi ordenador solo tengo generado este usuario, pero en caso de que ustedes tuvieran varios usuarios, ustedes elijan el usuario que necesitan. Como mi propio usuario es el administrador, voy a utilizar el mío. En esta parte lo que podemos utilizar son estos dos métodos de acceso a la base de datos. Puede ser mediante el ingreso del propio sistema. Cuando uno enciende su Windows, lo que pregunta qué usuario quiere utilizar, si lo tiene uno, tiene que tener una clave igualmente para ingresar, sería este. O el propio utilizando la clave del SQL, que viene a ser el propio SQL genera su ID de inicio y su contraseña para poder acceder a esta base de datos. Vamos a dejar como predeterminado y damos el siguiente. Para establecer la siguiente base de datos como predeterminado, vamos a utilizar la que habíamos generado, que es el ejemplo de B, que si tomamos en cuenta es la misma que tenemos acá, ejemplo de B. Obteniendo esto, lo que hacemos es dejamos los demás como predeterminado, damos el siguiente. Aquí podemos establecer el idioma si necesitamos otro idioma que quiera que transmita el mensaje. Si queremos que los datos guardados estén cifrados o encriptados. Caso contrario, no. Vamos a dejar como predeterminado. Lo que significa esto es que va a realizar una conversión de los datos de caracteres. En caso de que estén caracteres, va a realizar la conversión en sí. Se puede pedir para que guarden los archivos de consulta largas en otros lugares o los registros estadísticos de controlador o DBC. Ustedes pueden elegir donde quieran, simplemente dejan como predeterminado. Al finalizar les sale una ventana indicando todos los parámetros que tiene la configuración de este driver o DBC. Si están de acuerdo,
ponemos en probar y una vez dado clic en probar, lo que tenemos es, si es que nos sale pruebas completadas correctamente, significa que funciona correctamente el programa. Damos a aceptar y aceptamos. Entonces, una vez generado el driver ya podemos observar lo que está generado acá. Damos en aceptar. Al aceptar se cierra. Y ya podemos cerrar todo. Y con esto finalizaríamos lo que es la generación de la base de datos de SQL con el ODBC con el DNS. Entonces, para utilizarle una aplicación InTouch, abrimos el InTouch y vamos a ver cómo se hace el enlace con este programa. Se elige una aplicación cualquiera que tengan creado o una nueva, no hay ningún problema. Y una vez que se les abra el programa, bueno, esperamos a que se abra, tenemos que direccionar la base de datos al programa que vamos a utilizar. Bueno, esperamos a que se inicialice el software. En este caso no, porque este ya estaba iniciado. Ya, venimos a lo que es aquí tenemos en la parte izquierda inferior lo que son las herramientas y podemos ver lo que es el SQL. Aquí tenemos lo que es las listas y entre otras cosas, pero lo que venimos desde acá es SPC. Tenemos la base de datos y acá donde dice tipo de base de datos elegimos la de SQL y en ODBC vamos a elegir buscar la que habíamos generado, que es ejemplo de B mismo. Caso pongamos modificar acá, nos lleva a la ventana del ODBC donde podemos modificarla si es necesario. Caso contrario, como ya lo creamos, no necesitamos cambiar nada. Acá bienestar como está configurado para que la seguridad funcione con el inicio de sesión del propio Windows. Entonces tendremos que poner el usuario que estemos utilizando en este Windows y su clave. Podemos elegir que el mensaje de salida sea normal, detallado o trazado. Acá podemos ver el estatus de la conexión, en este caso no está verificada. Este otro acá nos permite indicar los días en los cuales va a estar almacenado el dato que necesitemos. De caso contrario podemos purgar para que se borre. Damos en grabar. Nos va a preguntar si queremos actualizar, decimos que sí y damos en OK. Y va a preguntar si quiere actualizar, decimos que sí. Continuar, sí. Entonces con eso ya tuviéramos lo que es la conexión con la base de datos. Bueno, ahora unas conclusiones para finalizar. Entonces, para terminar, la utilización de base de datos con SQL permite al usuario mantener sus datos guardados por medio tiempo y seguridad. Al almacenar los datos necesarios en una base de datos SQL es posible transferir los datos almacenados entre ordenadores. Y la base de datos tiene varios parámetros de seguridad que deben ser tomados en cuenta al momento de crearla, para que el acceso a ella desde cualquier software sea realizado de forma adecuada. Como ya les comentaba, dependiendo de la seguridad que le hayan puesto, estas deben ser proporcionadas cuando se pase a otro ordenador. En caso de que sea por acceso del propio Windows, tendrá que realizar los respectivos cambios. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.